Bienvenidos a un programa más de Noche sin Tregua. Vamos con Pensando en Voz Alta. Hace varios siglos, muchos siglos, allá en la antigua Atenas, había un hombre que era un genio, fabuloso, Sócrates. En una ocasión, un buen amigo de Sócrates se le ocurrió ir a donde estaban todos los dioses de Atenas, al oráculo de Delfos. Entró al oráculo de Delfos y habló con todos los dioses y les preguntó, ¿cuál es el hombre más sabio de Atenas? Los dioses le contestaron, Sócrates. El amigo de Sócrates salió y empezó a divulgar eso en Atenas. Sócrates se enteró, pero Sócrates se indignó, porque pensó que él no era el hombre más inteligente de Atenas, que habían muchos. Y entonces, como prueba, salió a las calles de Atenas y empezó a hablar con la gente que transitaba y a algunos les preguntaba X cosa y ese le contestaba lo primero que se le venía a la mente. Otro daba respuestas prefabricadas. Otro decía la primera ocurrencia que venía. Entonces Sócrates, cansado de hacer la prueba, se sentó en una piedra, bajó su cabeza y dijo, efectivamente, soy el hombre más inteligente de Atenas, he de aceptarlo, porque sé aceptar mis grados de ignorancia, sé aceptar cuando algo no lo sé. Digo esto porque esta frase puede aplicarse en la política nacional. ¿Cuántas veces no vemos a diputados, a ministros y hasta presidentes que pensando que la simple investidura de poder les da una sabiduría, no les permite aceptar que hay temas que no dominan y que no conocen? No buscan cómo acercarse al ciudadano, no buscan cómo compartir con los grupos de interés y los grupos de presión para conocer a mayor profundidad los temas. Si eso lo lográramos, podríamos penetrar en un nuevo ámbito de la democracia, una legitimidad mucho más fuerte, que esa legitimidad que da la posibilidad de reflexionar juntos, de hacer una nación juntos. Lo que sucede es que desgraciadamente a veces pareciera que la política es la única profesión para la que no se necesita estudiar. Ya regresamos. Regresamos. Tenemos un programa, yo creo que diferente, pero con un tema importantísimo. Los políticos, muchos inclusive de los que han pasado aquí por Noche sin Tregua, le achacan el descrédito de la disciplina a los periodistas. Entonces, dentro de ese marco, he tomado la libertad hoy de invitar a dos distinguidas conocedoras de la comunicación y el periodismo. Una directora de medios radiales, ha estado en televisión también, tiene una maestría, es periodista, pero tiene una maestría en empresas, y estuvo también como periodista y jefe de periodismo en un gobierno, en el de don Óscar Arias. Me refiero a la periodista Michelle Mitchell. Bienvenida. Muchas gracias. La otra dama que he invitado es periodista también, con un posgrado en la Universidad Complutense de Madrid en comunicación política. Ella no ha estado tanto en medios, pero desde el año 88 participa como periodista informando y ayudando en la comunicación al Partido Unidad Social Cristiana. Con nosotros, Gretel Umaña. ¿Qué tal, Gretel? ¿Cómo estás? Con estas dos damas nos preparamos para tener una noche sin tregua. Ya veremos. Haga sus compras grandes en pagos pequeños. Este principio de año pague con sus BN tarjetas de crédito y cancele a 6 meses plazo, sin intereses. Utilícelas para viajar, vacacionar o pagar gastos escolares. Solo tiene que activar el número de autorización de su voucher al 401234, digitando los últimos 4 dígitos de su tarjeta y sus datos personales. Si aún no tiene su BN tarjeta de crédito, solicítela y disfrute de estos increíbles beneficios. Más información en Banco Nacional, más cerca de usted. No. Otra vez desde el inicio. Como jurado en los concursos, siempre he sido profesional y objetiva. Y eso para algunos es ser demasiado estricta. Y yo estoy de acuerdo.
Y cuando se trata de calificar la calidad de los servicios y contrato de televisión por cable, internet y telefonía, también soy muy estricta. Por eso, elegí Telecable y mi calificación es un 10. Telecable, lo que más te conviene. Haga sus compras grandes en pagos pequeños. Este principio de año pague con sus BN tarjetas de crédito y cancele a 6 meses plazo, sin intereses. Utilícelas para viajar, vacacionar o pagar gastos escolares. Solo tiene que activar el número de autorización de su voucher al 401234, digitando los últimos 4 dígitos de su tarjeta y sus datos personales. Si aún no tiene su BN tarjeta de crédito, solicítela y disfrute de estos increíbles beneficios. Más información en Banco Nacional, más cerca de usted. Como les decía hace un ratito, la invitación de estas dos damas está muy centrada en que muchos de los invitados que han pasado por acá, o una buena cantidad, achacan la pérdida de credibilidad sobre la política y los políticos a ellos, a los periodistas. Que los periodistas no han sabido informar, que han desinformado al ciudadano, y que ellos como políticos tienen mucho menos responsabilidad que la que tiene la prensa. Ese es el tema por el que las he invitado y pues quisiera que hiciéramos un bonito diálogo al respecto, y empezaría poniendo como tema de que muchas veces el periodismo ha estado muy cerca del poder e inclusive hasta en actos de corrupción. No hablemos de Costa Rica, hablemos de nivel internacional, pero también por otro lado el periodismo muchas veces es el que le ha tocado denunciar los actos de corrupción. ¿Qué tan cierta es esa responsabilidad que los políticos, ahí sí nacionales, le achacan al periodismo nacional en relación a ese descrédito y a esa desidia ciudadana por la política? Yo comenzaría diciendo, Claudio, que finalmente el periodista y el periodismo refleja la realidad, los hechos políticos y las decisiones que toman las autoridades en el país. Y es cierto, puede haber un grupo, y espero que pequeños, de periodistas que estén cerca del poder y tal vez sintiéndose comprometidos con el poder puedan distorsionar la realidad, pero en buena teoría el periodismo lo que hace es tomar hechos relevantes y hacerlos de conocimiento del público, y a veces esos hechos no son legales, no son morales, o puede que sean legales y sean inmorales. Y al poner eso sobre la mesa, obviamente que se erosiona la imagen de los políticos, y creo que en una democracia ningún político ni ningún ciudadano puede presuponer que nuestra labor es dibujar el mejor de los escenarios o un escenario que le sea favorable al político. Es el escenario que es el debate que tiene que levantar el quehacer de las autoridades y su interacción con los ciudadanos. Si somos responsables de ese descrédito, sí o no, a veces porque tomamos porciones de la realidad, y cuidado, nos empecinamos en tomar esas porciones de la realidad que resultan ser negativas y criticamos constantemente, y nos cuesta ver esas porciones de la realidad positivas y donde las cosas están funcionando. Yo podría asumir esa cuota de responsabilidad, pero de ninguna manera voy a decir que el periodista o el periodismo es responsable del descrédito de la clase política. Esa es una responsabilidad exclusivamente del político, que muchas veces en sus actos traiciona la confianza del ciudadano. En ese mismo marco que Michelle hace referencia, Gretel, vos por mucho tiempo estuviste como periodista de un partido. Tenés 20 años, ¿cuánto estuviste? 25 años. Ya hoy en día estás en una posición diferente, estás en protocolo en la Asamblea Legislativa, pero viviste en un partido que representó en algún momento inclusive la primera fuerza, como fue Partido Unidad, pero que tuvo dos hechos fuertes de discusión nacional por dos presidentes cuestionados. En ese espacio tuviste la oportunidad de estar como espectadora de cómo se estaba comportando el periodismo nacional en ese momento con esos dos presidentes, y hablemos del otro, de José María Figueres, que también en algún momento estuvo muy cuestionado. Sí, yo primero, Claudio, tendré que decir varias cosas. Primero, me parece que el periodismo en general y el periodista en particular somos, aunque a veces no lo aceptemos, un actor político también. No solamente somos el intermediario tradicional entre un público y quien quiera dar un mensaje, sino que nosotros también tenemos protagonismo, y en ese sentido también tenemos responsabilidad.
quizá, como dice Michelle, yo no me atrevería a decir que somos el responsable del descrédito de la clase política de este país, porque si hay un descrédito es probablemente porque hay hechos que han demostrado ese descrédito a la clase política. Pero sí creo yo que hay una responsabilidad muy importante a nivel de los medios, y es en que somos nosotros, o son los medios de comunicación, los que determinan o escogen por el público las cosas que informar. Y ahí es donde yo creo que en algunos casos nosotros tenemos una responsabilidad, en algunos casos negativa, en otros casos positiva, sobre la manera en que le damos a conocer los hechos a esa persona. Es decir, en una redacción de un medio escrito, de un medio radial o de un medio de televisión, hay alguien que escoge, hay un gran menú informativo. Pero ¿quién me dice a mí? Probablemente en Costa Rica no tengamos una dictadura, y aquí no me van a decir, los medios no me dicen cómo pensar, pero los medios sí me dicen en qué pensar, porque de alguna manera el medio me delimita cuál es la agenda que en ese momento se va a informar. Entonces, como decía Michelle, le damos más énfasis a una cosa o a otra. Y en muchos casos, como decía Claudio, yo lo viví en carne propia. Estoy segura que Michelle, cuando estuvo del otro lado de la baranda, asesorando a don Oscar Arias, le pasó lo mismo, en el que nosotros sentíamos un desbalance, por ejemplo, en alguna de las coberturas que daban a un partido con respecto al otro, en la manera en que se trató un tema que se trató en otro. ¿Por qué? Porque el medio en sí es un actor político. Decía José Luis Bequia Carballo, un sociólogo importante en este país, profesor mío, que los medios tienen la estructura de un partido político. Lo único es que no se inscriben ante el Tribunal Supremo de Elecciones para ganar una elección, pero que el medio participa, porque es un actor político, y entonces él decide. Nosotros lo vemos, ahora yo, que estoy en la Asamblea Legislativa, muy claramente ahí. El descrédito de la Asamblea Legislativa pues, es evidente en las encuestas. La culpa, en buena parte de los diputados, pero también en buena parte de lo que la prensa informa sobre lo que ocurre ahí en la Asamblea Legislativa. No todos los ciudadanos tienen la oportunidad de ver cuál es el trabajo legislativo. ¿A dónde van los periodistas? Probablemente, casi siempre, al plenario legislativo. ¿Qué es el plenario? La fase final a donde llega una discusión política sobre un tema. Pero todo el trasfondo de atrás, el periodista no llegó. Entonces, en la mayoría de los casos, llega desinformado, no sabe qué es lo que se está discutiendo, de la noticia. O del calor de lo que en el momento diga 1, 2 y 3. Entonces ahí estamos nosotros como medios, creo yo, fallando en una de los que a mí me parece que es un eje fundamental del medio, y es educar, y es formar, y es ayudar para el tema de la democracia. Y ahí creo que nosotros como medios estamos fallando. Es común oír, y uno con frecuencia lo ve, que la gente de repente dice, es que esa información de La Nación, de La República, de La Extra, es que ese está con tal candidato, aquel está con tal candidato. Yo a veces me cuestiono. Ahora vos planteabas que son como partidos políticos, solo que no se inscriben, pero ¿existe esa articulación, o pudiera existir esa articulación en un medio de comunicación para con sus periodistas buscar la identificación y dirigir la noticia hacia el candidato de preferencia del medio? Favorable a ver, hay una palabra que para los periodistas es motivo de muchísimo debate, y es la objetividad. Y en la academia se nos enseña que uno tiene que vivir en esta suerte de asepsia, ¿verdad? Donde de repente uno no se identifica con nadie y no asume compromisos con nadie, pero finalmente la vida no es así. Y yo creo que es erróneo y es falso decir que un periodista y que un medio de comunicación no tienen una visión de mundo, no tienen una predilección o una inclinación hacia cierta ideología, hacia cierta religión, hacia ciertos... Es un ser humano. Un ser humano, finalmente, ¿verdad? Yo creo que tampoco juguemos que no, yo la verdad es que no tengo ninguna preferencia, vieras que no juega eso. Pero sí, nuestra obligación como periodistas es mantener equidistancias. Y yo creo que eso sí es saludable en cualquier medio de comunicación, y por supuesto que en una democracia es mantener esa equidistancia. Lo que sí hay en Costa Rica, sabiendo que la mayoría de los medios de comunicación son empresas, y como empresas también se ven afectadas por su entorno. Claro. Y por supuesto que sienten afinidades con X o Y político que está más cerca o no de su posición empresarial. Y a ciertos niveles de los medios de comunicación habrá algún nivel de presión para poder identificarse con X o Y candidato, ¿verdad? Sino que lo digan ciertos medios de comunicación que yo recuerdo,
que durante la discusión del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos fueron muy claros en decir, estamos totalmente en contra o pero estamos a favor. Pero ahí está la diferencia, Michelle, ¿verdad? Ahí está la diferencia porque lo dijeron. Cuando se decanta una ley, no se dice. O sea, yo creo que hay que tener esa honestidad de decir, esta es la línea editorial, y siendo esta la línea editorial, esta es la posición que defendemos, y así uno sabe como lector, como oyente, como televidente, a qué atenerse, y además uno puede discriminar. Voy a hacer esta mezcla de medios de comunicación y cotejar y escoger uno para su consumo. Lo que no me parece justo es que los medios de comunicación no digan claramente, escondan o pretendan decir que no, que yo soy apolítico, que no tengo una posición claramente definida. Eso sí me parece que es un juego perverso, porque finalmente es engañar al usuario. En eso que dice Michelle, yo siempre hago una referencia, que es que yo prefiero que alguien me diga que es neutral a que es subjetivo. Porque cuando uno se quiere definir como objetivo es un poco sacar el sujeto de uno, ¿verdad? Y entre más viejo, si tengo 50 años, pues tengo más cosas en mi sujeto que me hacen irme por un lado. Si tengo 25 años, como ustedes, a lo mejor tengo estoy menos permeado por mi sujeto. Cuando alguien me dice a mí que va a ser neutral, yo comprendo que va a tratar de dominar su sujeto en ese plan, ¿verdad? Para no verse permeado por todas esas influencias que ha tenido de su familia, de sus amigos, de su sociedad. Pero pareciera que en Costa Rica el ciudadano pretende que los medios de comunicación sean objetivos, no neutros. Y cualquier movimiento que haga un medio de comunicación para identificarse con alguna política, con un actor político, el mismo ciudadano o grupos de ciudadanos lo empiezan a cuestionar el medio. Todos los medios de comunicación tienen dueños. Hasta el Grama en Cuba tiene un dueño, ¿verdad? Son empresas que tienen también intereses comerciales. ¿Cómo metemos en ese juego el tema de la objetividad y de la neutralidad a la hora de tocar los temas políticos? Sí, creo yo que es bien difícil, pero me parece que hay que hacer un esfuerzo. Primero, siendo honestos. O sea, a mí no me importaría si un medio abiertamente dice, yo apoyo el plan fiscal, yo apoyo tal política, o yo no apoyo tal cosa. Y entonces, como dice Michelle, uno como consumidor sabrá que atenerse y sabe que las noticias que van a aparecer en ese medio pues irán acorde con esas tesis que están defendiendo. El problema aquí es que no, ¿verdad? Queremos estar como por encima del bien y del mal, ¿verdad? Cuando en la realidad no es así. Decía Mario Celedón, que es un gran catedrático también, querido profesor de la universidad, haciendo un parangón con respecto a la responsabilidad de nosotros como periodistas, y decía, si un médico se equivoca en una cirugía, resulta que había un señor con una gangrena y era la pierna izquierda la que tenía mala, tenían que amputarla y le amputan la pierna derecha en la cirugía, y el señor decide que se complica y el señor se muere. Pero bueno, hasta ahí, pobrecita la familia y demás, pero no pasa más, el señor se muere. Pero si un medio dice algo que es falso, o que tiene una sola cara de la moneda, o que no es suficientemente objetivo desde el punto de vista de esa neutralidad que estamos hablando, la responsabilidad del eco que tiene eso a nivel de la opinión pública es gigantescamente abismal. Y desde ese punto de vista ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que hacer, nosotros como medios y como periodistas, como comunicadores, un mea culpa o una introspección para ver exactamente qué es lo que estamos haciendo, o sea, qué es el periodismo que le estamos dando a este país, cómo estamos informando las cosas, con qué claridad y con qué verdad tenemos que hablarlas, en qué circunstancias se hacen entrevistas, cuáles son las condiciones que usted media para llevar a un entrevistado, por qué se dieron esas condiciones, por qué se dijo esto y no se le dio chance a otra persona, por qué se escoge una noticia de otra. Yo les decía, extra micrófonos aquí, que comparto muchas de estas experiencias con mis alumnos, y en una ocasión les decía, por ejemplo, cuando en el caso de la Asamblea Legislativa se aprueba un fideicomiso frijolero hace unos 8 años, que era importantísimo porque sacaba o ayudaba a sacar de la pobreza a muchos frijoleros y agricultores de la zona norte. Pero resulta que ese mismo día, un diputado famoso, que hoy también es diputado, le esconde el zapato a una diputada, ¿verdad? Entonces hace una chiquillada. Bueno, para el periódico que se supone, o sea, que dice ser el periódico de más circulación en este país, la portada de ese día fue el zapato perdido. Y el fideicomiso, que ayudaba a sacar de la pobreza a más de 100,000 personas en la zona sur, en la zona norte, perdón, ni siquiera fue objeto
de un breves o de un resumen. Entonces ahí donde está la escogencia de la agenda, también hay intervención. Entonces ahí estamos diciéndole a la gente, que la gente no se enteró de lo del fideicomiso y no es que hay mala noticia. Entonces, ¿qué es lo que dice la gente? Y les echan la tanería de la Asamblea Legislativa. En eso los norteamericanos dicen en algunos medios, bad news, good news, ¿verdad? Lo que sea, mala noticia es buena noticia porque vende. O good news is no news. También. Muchos aquí lo tienen. Entonces, un director de un medio aquí, que no voy a decir quién, me dijo, cuando yo asesoraba a políticos, la responsabilidad del político es hacer su trabajo, la responsabilidad de la prensa es denunciar lo que no hace. Y yo creo que sí, o sea, que tiene que cuando no se actúa o se actúa de manera deficiente, tenemos que decir las cosas. Pero aquí hay una no hace falta balanza en eso. Correcto, porque aquí resulta que la buena noticia para algunos no vende. No es noticia. Pero eso sin caer en ese tipo de perversión del sistema, ¿verdad? Porque creo que la crítica es algo que es inherente al trabajo de un periodista y creo que es saludable y que es importante hacerlo. Ahora, el trabajo de un periodista, el trabajo en un medio de comunicación fundamentalmente es la selección. ¿Qué se selecciona? ¿Qué porciones de la realidad son las que vamos a mostrar sí o no? Y si bien es cierto, se puede decir esta es la posición de un medio de comunicación, nuevamente yo creo que nuestros valores nos obligan a ser equidistantes y también a darle un peso relativo igual a dos posiciones que sean antagónicas, a aprender también a tener ese sano debate. Pero cuando vos has llegado a un medio de comunicación, te han dicho en alguna ocasión en ese marco, esta es nuestra posición ideológica, esta es nuestra ruta, usted va a ser nuestra directora, ocupamos potencializar nuestra posición a nivel nacional, que quede claro. ¿Te lo han dicho alguna vez? No, afortunadamente, y es en la experiencia... Pero no sería necesario, porque habría un grado de contradicción ahí. A ver. ¿Cómo voy a ser yo periodista de un medio que tiene una afinidad, que yo quiero que la tenga, si ni siquiera yo como nuevo empleado he sido informado de hacia dónde va ese medio? Hacia dónde va ese medio. A ver, creo que pocos son los medios de comunicación que tal vez estilan hacer ese tipo de, esta es la directriz, y hasta acá tenemos que ir, y esta es nuestra posición. Lo que sí es, nuevamente, como producto editorial, tiene que guardar ciertos criterios de relevancia, actualidad y demás, y comercialmente tiene que ser un producto viable. Y creo que el empresario periodístico está más en esa línea de tener un producto editorial robusto, relevante, importante, que sea comercialmente viable, y en esa medida las intervenciones creo que siguen siendo algo limitadas hasta el momento, ¿verdad? No ha habido, por lo menos yo profesionalmente no he tenido esa experiencia en la que me digan, Michelle, esto es, y esto es lo que tenés que decir, y esta es la posición que tenés que defender. No, gracias a Dios no hemos llegado a ese punto. Habrá, eso sí, medios de comunicación. En gobierno sí. En gobierno es diferente porque entonces se asume una posición, se asume un proyecto político y usted defiende ese proyecto político, que es completamente distinto. En otros medios de comunicación, ¿qué es lo que uno ve? En páginas editoriales o se endosa o se critica ese proyecto político, ¿verdad? Pero nuevamente hay espacios, distintos espacios en los medios de comunicación en donde eso se puede hacer. Eso puede hacer en páginas de opinión perfectamente, en un editorial, pero en la parte periodística, informativa, lo que corresponde es poner las distintas caras de la moneda y cómo reacciona Claudio, cómo reacciona Gretel y cómo reacciona Michelle ante un hecho X, llámese plan fiscal, el proyecto que se esté discutiendo en ese momento, cómo lo vemos nosotros desde nuestras distintas perspectivas, qué le ve usted bueno, qué le veo yo malo, y qué dice usted, esto es perverso, le va a hacer muchísimo daño al país, y creo que eso es lo que hay que hacer. Tal vez como periodistas no estamos cumpliendo con el rigor de darle el peso equitativo a todas las partes, y ahí es cuando las noticias llegan a ser tendenciosas y pueden tener esa afectación de la que habla Gretel, o bien vamos por el facilismo, ¿verdad? De aquello que sea espectacular, eso que sea relevante, porque ahora resulta que además de informar, a la gente le gusta que le entretengan, y resulta que entretener deja mucho más dinero, y sí, hemos visto medios de comunicación que tristemente se han estado trasladando en esa parte de la balanza, en donde más que información y educar a la gente para tomar decisiones, estoy entreteniendo, y la retina está muy contenta, pero resulta que no se está dejando absolutamente nada para que la gente tome decisiones inteligentes. Haga sus compras grandes en pagos pequeños.
Este principio de año pague con sus BN tarjetas de crédito y cancele a 6 meses plazo, sin intereses. Utilícelas para viajar, vacacionar o pagar gastos escolares. Solo tiene que activar el número de autorización de su voucher al 4012-34, digitando los últimos 4 dígitos de su tarjeta y sus datos personales. Si aún no tiene su BN tarjeta de crédito, solicítela y disfrute de estos increíbles beneficios. Más información en Banco Nacional, más cerca de usted. No. Otra vez desde el inicio. Como jurado en los concursos, siempre he sido profesional y objetiva. Y eso para algunos es ser demasiado estricta. Y yo estoy de acuerdo. Y cuando se trata de calificar la calidad de los servicios de contrato de televisión por cable, internet y telefonía, también soy muy estricta. Por eso, elegí Telecable. Y mi calificación es un 10. Telecable, lo que más te conviene. Haga sus compras grandes en pagos pequeños. Este principio de año pague con sus BN tarjetas de crédito y cancele a 6 meses plazo, sin intereses. Utilícelas para viajar, vacacionar o pagar gastos escolares. Solo tiene que activar el número de autorización de su voucher al 4012-34, digitando los últimos 4 dígitos de su tarjeta y sus datos personales. Si aún no tiene su BN tarjeta de crédito, solicítela y disfrute de estos increíbles beneficios. Más información en Banco Nacional, más cerca de usted. Antes de continuar, vamos a brindar. Salud, bienvenidas, gracias por aceptar la invitación. Salud, gracias. Yo diría, oyendo a Michelle y cuando le puse la comparación entre que si le ponen y le dicen por dónde va el medio, pero que al final de cuentas uno sabe que el medio va por algún lado. Hay un grado de hipocresía en los medios de comunicación, que quieren venderse, volvemos al tema, como santos inmaculados, ajenos a todo lo que está pasando en el país, solo informando, pero que en el fondo hay un interés comercial, empresarial, político que está permanentemente ahí. Así es. Por eso les digo yo que el medio es un actor más. El medio es un actor más y en algunos casos el periodista una víctima de ese actor, ¿verdad? Porque yo no tengo, ni soy el dueño de ese medio, y simplemente a mí me pagan por hacer un trabajo. Yo que no he estado en medios, porque ¿verdad? Mi única participación en medios fue justamente en Monumental, haciendo la práctica, pero hace ya miles de años. Yo tenía compañeros, colegas que llegaban a decirme, es que no puedo, porque a mí me dijeron que tenía que llevar esta noticia. Y a como diera lugar, tenían que llevar ese enfoque, porque de ahí, con ese enfoque salieron de la redacción del periódico, que está bien en el sentido de que en una redacción debe haber alguien que oriente un poco por dónde va la procesión. Pero si el hecho al final, a usted como periodista, le demuestra que esa acción no era, o al final no resultó como querían que la llevara, simplemente yo no la llevo. Si yo como periodista tengo principios, eso rozaría o pondría en peligro eventualmente mi trabajo, sí, pero aquí estamos hablando de un tema casi que pasa, digamos, por la parte ética del periodista, de si se presta o no a eso. El tema aquí también es que, como decía Michelle, estamos en un mundo tan vorágine, ¿verdad? Y pasa esto tan rápido, ¿verdad? Que una reducción, lo sabe Michelle, aquí todo cambia cada 5 minutos y es un correr, o sea, es un frenesí permanente, ¿verdad? Si tal vez la ciudadanía supiera cómo se forma un periódico, cómo se hace un noticiero, cómo se hace un telediario, lo entendería un poco, ¿verdad? Por la presión increíble que hay. Entonces, a veces, ¿verdad? Sobre todo para la televisión, que es la que sigue formando mucha opinión en Costa Rica. ¿Verdad? Estás presionado a hacer tres ediciones, o te mandan a un mismo periodista a cubrir 3 cosas un mismo día, ¿verdad? Entonces uno ve a veces a alguien que está cubriendo algo en la Asamblea Legislativa y tiene que correr para el Consejo de Gobierno porque tiene que cubrir la presidencia y desde ahí tiene que transmitir en vivo. En absoluto. Entonces se queda una comparecencia ahí en la Asamblea 5 minutos, pesca lo que pueda y eso es lo que le damos a la gente. Y resulta que no necesariamente es eso. Entonces estamos de alguna manera deformando a la opinión pública. Hay un amigo peruano, Javier Maza, que es experto en estos temas de comunicación política. Y yo no sé si fue a él que le pasó la historia que Javier me contaba a mí, o si fue un colega de él, que muy joven, llegando al Comercio, el periódico más conocido de Perú, él llegó muy foforón, joven, ¿verdad? Y fue a un banco a cambiar su primer cheque. Y en el banco se dio cuenta de que estaban maltratando, que no habían tratado bien a una anciana. Entonces cuando llegó a la redacción hizo una columna
la sacó al día siguiente y él muy orgulloso de la denuncia que había puesto en su columna. Al día siguiente lo llamó el periodista, el director del medio de comunicación, lo llamó para comentarle que había visto su columna. Y entonces él le preguntó, ¿te gustó? Le dice, sí, claro, me encantó. Ah, ¿verdad? Es que yo vi, sí, está bien que defendas los principios y sobre todo los derechos de los ancianos y todo el rollo, ¿verdad? Y dice que abrió la gaveta y cuando abrió la gaveta sacó un sobre y se lo dio y él pensó que era una bonificación por su trabajo y era la carta de despido. Entonces cuando le pregunta que por qué le está despidiendo, le dice, por la columna, pero me acabas de decir que te gustó la columna, que estás totalmente identificado con la columna, vos sos el director y me estás despidiendo. Me dice, sí, es que lo que sucede es que ese banco que usted atacó paga su salario y paga mi salario. Y entonces el banco está molesto. ¿Sucede eso con frecuencia? Pues gracias a Dios, yo tengo que decir que todavía hay espacios que están libres de ese tipo de intromisiones tan perniciosas de la parte comercial. Y creo que un medio de comunicación que se precia de ser respetado, creíble, sabe que lo ético no es negociable. Porque yo sí recuerdo, estando en televisión, de un anunciante que amenazó un anunciante importante, de retirar su pauta de ese telenoticiario, porque resulta que se estaba denunciando la presencia de coliformes fecales en sus comidas, en sus productos. Es un hecho y estaba además respaldado no por el periodista, sino por científicos que podían además decir eso, que no se trata de que hubieran 0 o 200 o 2 o 400, es que con que hubiera uno, ya eso significaba que había contaminación fecal. Eso es un hecho contundente, es importante, es nuevo y tiene impacto sobre la salud pública. Mal hubiera hecho el periodista de llegar y esconder esa información y traicionar su razón de ser, que es su público. Entonces creo que todavía existen espacios que están resguardados de ese tipo de cosas. Ahora, sí lo que estamos viendo, y creo que eso es muy peligroso, es el surgimiento de medios de comunicación que son proyectos económicos unipersonales. Entonces, yo dependo de la pauta que venda para poder pagar el espacio, para poder pagar la producción, y de repente asumen compromisos que ponen en entredicho los límites éticos del periodista. Ese es un peligro que me parece muy importante. Y sí, la publicidad se utiliza en muchos casos como una especie de qué sé yo, un estate quieto, ¿verdad? Para decirle calma, que puedo llegar y ahorcarlo. Bueno, depende mucho de la solidez del medio. Depende mucho. Y por dicha existen medios de comunicación solventes. Y enhorabuena que los medios de comunicación hagan plata. Para mí eso no es problema. Todo lo contrario, el que tenga músculo económico les permite poder resistir embates de anunciantes que amenazan de esa forma. Porque resulta que llegar y tocar las finanzas de un medio de comunicación y su publicidad y los sueldos de los periodistas es una forma de tratar de ejercer una especie de coerción. Pero no es por dicha. Aquí en Costa Rica yo siento que eso no es tan común, y creo que un director de medio de comunicación y el dueño de un medio de comunicación se cuidaría muchísimo de decirle a un periodista, mira, es que eso está pasando, porque cuidado, uno periodista más bien termina acusándolo a él, a pesar de que esta es operación arroz y frijoles, pero lo que está en juego es la credibilidad y además la sostenibilidad del medio de comunicación en el momento que se asumen ese tipo de compromisos, ¿verdad? Ahora, ustedes han tenido la oportunidad de estar en medios de comunicación o haciendo una labor y de repente estar asesorando en comunicación a gobernantes. ¿No les ha pasado que cuando dan ese paso se vuelven Judas para sus colegas? ¿Verdad? Son mal interpretados porque pasaron la barrera. Digo esto porque también cuando uno se devuelve en el tiempo y recuerda el caso de Watergate y recuerda a Woodward y a Bernstein, ¿verdad?, denunciando ese caso y ganándose premios y libros, a mí a veces me da la impresión de que muchos periodistas que no están involucrados con los partidos políticos, lo que andan buscando es el premio de ver cómo me apego a algún político, porque eso me da a mí prestigio. Esa es la medalla mía, esa es mi medalla de graduación como periodista. Les ha pasado, primero, el efecto ese, les ha sucedido que sean juzgadas como Judas en primera instancia, y segundo, lo de la medallita de volarse a algún político, ¿es normal en el periodismo o es una percepción que tengo yo?
Yo creo que, bueno, a mí no me ha tocado tanto, tal vez como a Michelle, porque vuelvo a lo mismo. Mi participación fue absolutamente efímera en un medio y fue en la época en que yo estaba terminando mi carrera, porque fue mi práctica profesional. Estuve en Monumental 4 meses, una cosa así, haciendo la práctica y se acabó. Lo que sí les he dicho, a pesar de no haber estado en medios, un poco por mi formación en el campo de comunicación política, sí he tenido que estudiar un poco cuál precisamente son los tratamientos de los medios de comunicación, quiénes están ahí, ¿verdad? Antes uno podía hacer comunicación estratégica muy fácil, digamos, porque todos éramos iguales, y entonces la misma estrategia que usted le vendía a un periódico X era la misma que le podía vender una televisora. Ahora no, ahora uno tiene que escarbar, saber qué piensa, quiénes son los dueños, cómo piensan ellos, cuál es la política editorial, cómo piensa cada periodista, y casi que personalizar, digamos, la estrategia que nosotros queremos para vender, en el buen sentido de la palabra, al político que estemos asesorando, o la idea que estemos asesorando, o lo que sea que queramos publicitar. Y entonces yo más bien lo que les he dicho es a esos que en algún momento fueron periodistas y eran súper críticos al sistema, porque esa es la moda, porque te dicen que eso es lo que vende, sí, y que aquí lo que vende es que un diputado, correcto, que un diputado faltó 40 veces y no hacer un reportaje sobre los proyectos de ley que ha presentado un diputado, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se pasan de ser? Se reciclan, aparecen en cada gobierno. Absolutamente, y eso existe, es como lo mismo, exactamente, ya sabemos qué es lo que van a decir, ya sabemos que a principio de año, el tema del licor, el tema de los carros, el tema, o sea, es como reincidente, ¿verdad? No han descubierto tampoco nada. Y entonces a ellos, yo les digo, bueno, ya quisiera yo, hablaremos cuando ustedes crucen la barrera. Y entonces, curiosamente, me he encontrado al contrario, o sea, gente que estuvo en medios y que después pasó la barrera, y entonces ya tienen que aceptar, mira, tenías razón. O sea, la cosa no es como uno la ve desde la perspectiva de los medios. O sea, nunca va a ser igual la visión que tengamos desde un medio de comunicación hacia esa reflexión de la realidad, aunque sea distorsionada, a la que podamos tener del otro lado, donde nosotros más bien lo que queremos es incidir en ese espejo. O sea, es que mi imagen sea más grande que la de otra persona en ese espejo que ese medio está proyectando. Entonces, hay, digamos, una manera diferente de abordar el tema de la comunicación. En las dos vías igual me parece que hay que ser responsable. O sea, tanto uno del otro lado, tratando de, desde el punto de vista ético y demás, incidir en ese medio de comunicación para que tomen mi estrategia, como del lado del medio de comunicación, de saber discernir qué de eso me sirve, digamos, para armar mi historia periodística. Haga sus compras grandes en pagos pequeños. Este principio de año pague con sus BN tarjetas de crédito y cancele a 6 meses plazo, sin intereses. Utilícelas para viajar, vacacionar o pagar gastos escolares. Solo tiene que activar el número de autorización de su voucher al 401234, digitando los últimos 4 dígitos de su tarjeta y sus datos personales. Si aún no tiene su BN tarjeta de crédito, solicítela y disfrute de estos increíbles beneficios. Más información en Banco Nacional, más cerca de usted. No. Otra vez desde el inicio. Como jurado en los concursos, siempre he sido profesional y objetiva. Y eso para algunos es ser demasiado estricta. Y yo estoy de acuerdo. Y cuando se trata de calificar la calidad de los servicios del contrato de televisión por cable, internet y telefonía, también soy muy estricta. Por eso, elegí Telecable. Y mi calificación es un 10. Telecable, lo que más te conviene. Haga sus compras grandes en pagos pequeños. Este principio de año pague con sus BN tarjetas de crédito y cancele a 6 meses plazo, sin intereses. Utilícelas para viajar, vacacionar o pagar gastos escolares. Solo tiene que activar el número de autorización de su voucher al 401234, digitando los últimos 4 dígitos de su tarjeta y sus datos personales. Si aún no tiene su BN tarjeta de crédito, solicítela y disfrute de estos increíbles beneficios. Más información en Banco Nacional, más cerca de usted. Me preguntas que si alguien me dijo Judas, alguien me dijo que de repente yo estaba bailándome a la gente, que le estaba mintiendo. ¿Que dónde estaba tu ética? ¿Que dónde estaba mi ética? Cuando yo crucé la calle, yo tenía 17 años de carrera
en medios de comunicación. Y estuve exactamente 2 años trabajando como directora de prensa de don Oscar Arias Sánchez. Y en algún momento dijeron, mira, qué bueno, una periodista que va a llegar allí, está bien. Y después, cuando hubo algún nivel de tensión, y particularmente por la agenda tan fuerte y tan cargada que promovió el presidente Arias, me dijeron, le vendió el alma al diablo. Bueno, perdón, aquí volvemos a lo mismo. Y lo que yo descubro como periodista es que del lado de la política, del lado del gobierno, no hay rigor en el manejo de la comunicación. Es un manejo absolutamente casual, coyuntural, reactivo, de la comunicación. Y por supuesto que si las cosas se asumen desde esa perspectiva, allí más de uno va a querer torcer la realidad para que siempre la foto salga bonita. Y no, señor, cuando estamos hablando de comunicación desde gobierno, estamos hablando de rendición de cuentas y estamos hablando de transparencia. Y si hay transparencia significa hablar lo bueno, lo malo y lo feo. Eso es parte. Y yo creo que ese fue el contrato que hizo así de saludable y por lo menos a mí me permitió cruzar la calle y volver a cruzarla de salida y estar ahora en un medio de comunicación, porque el principio era ese. Tenemos hechos políticos buenos y malos, y sí, algunos nos van a generar... Exacto, hay que enfrentarlos, algunos nos van a generar crítica y hay que divulgarlos. El caso, por ejemplo, cuando se establecieron las relaciones diplomáticas con la República Popular China, ¿verdad? Y me acuerdo que hubo una crítica particular de un periodista que decía cuánto era la tasa de interés de los famosos $200 millones de los bonos que nos iba a dar la República Popular China, y lo que había de por medio era una negociación en la que se quería dar una tasa preferencial en ese momento. Bueno, era información confidencial que casi se cae en ese momento. Era un tema país, de interés país, que esa era la razón por la que no podíamos dar la información en ese momento. Trascendió posteriormente, sí. Un juzgamiento a priori. Pero no era una cuestión de opacidad, era una cosa de nuevamente procurar las mejores condiciones financieras para el país. Y creo que sí hubo un esfuerzo, por lo menos en esa parte de la administración que a mí me correspondió, de tratar de sistematizar el proceso de rendición de cuentas y decir por qué se hacen las cosas y cuáles son los resultados de las cosas y cuál es el efecto que está teniendo sobre la población, bueno y malo, y fue agónico. Fue agónico, pero sí los periodistas tienden a juzgarlo a uno, porque también de este lado, en los medios de comunicación, falta también rigor en la parte periodística. Nos falta acordarnos que las noticias no se preconstruyen, que finalmente un enfoque es como una hipótesis científica. Puedo probar que es correcta, puedo probar que es incorrecta, pero hay periodistas y hay medios de comunicación que en su soberbia dicen, este es el enfoque, este es el resultado, y no ven los matices y no están viendo la información que dice, no, vieras que esto no es así, esto no era vertical, esto era horizontal. Eso sucede en algunos medios de comunicación. Además, voy a acotar aquí algo, y es que a veces, pero aún, como decía también don Mario Celedón, que los periodistas nos creemos la divina torta envuelta en huevo, decía él, y tiene razón, porque a veces da poder este trabajito. Exactamente, el reflector puede marea, claro. Marea. Y entonces, muy fácilmente, un periodista pierde la noción de cuál es su papel y pasa de ser un periodista, un informador, un comunicador, a ser un actor y a ser un juzgador. Así es. Entonces yo suplanto al Poder Judicial y condeno a priori. Hoy estaba leyendo justamente un artículo de alguien en Sudamérica que decía, en el caso de los políticos, la presunción de inocencia no es cierta. No es válida. No es válida, ¿verdad? Entonces, en muchos países de América Latina y en muchos lugares de aquí de Costa Rica, la prensa... Y perdón que te interrumpa, los procesos que iniciaron en el 2004 con las denuncias de los casos de corrupción de los expresidentes, esa fue una prueba de fuego para el periodismo de este país. Y creo que una parte del periodismo entendió que nos corresponde ser fiscales, poner sobre la mesa los elementos, la carga de la prueba, pero finalmente es al Poder Judicial al que le corresponde juzgar y decir es culpable o no. Pero le cuento que ese ejercicio de poder en algunos casos era juzgar y decir es corrupto, y aquí el tema es malo, es sucio. Aquí les traigo en bandeja de plata la cabeza de fulano de tal. La cabeza de fulano de tal, no solo en el caso político, en el caso judicial de Parmenio hubo un caso igual, hubo un periodista que arriesgó toda su profesión y además la parte ética
porque él casi que quería llegar a decirle a la policía, ve, aquí tengo el arma homicida con el que mataron Cruzar a la Parmeno. calle y decir que somos Ustedes jueces. no fueron capaces de hacerlo, yo sí lo hice. Y esa no es la función de la prensa. Yo no estoy de acuerdo en que nos callemos y que Jamás. lo que hay que denunciar hay que hacerlo con valentía y con pruebas, pero pasar la frontera, De Ah, juzgar, que a de decir, juzgar. mire, usted es culpable, tal y tal, me parece que ahí hay Pero, un gravísimo pero en error. eso también los políticos se critican tanto esa posición de la prensa, ellos lo hacen. La judicialización de la política, dicen, ¿verdad? Ellos, cuando los Lamentablemente temas se muchos quieren, han caído cuando los en juicios se quieren hacer desde la Asamblea Legislativa. Entonces Claro. también hay un doble pecado, hay original. Ahora, cuando ustedes me estaban planteando todo esto, se me vino a la mente que pueden ser 17 o 21 ministros, 57 diputados, un presidente, 2 vicepresidentes, presidentes ejecutivos. Podemos tener de 150 a 200 personas de la dirección superior. Los problemas nacionales requieren mucho de abogados, de economistas, de sociólogos, etcétera. Muchos de estos dirigentes de dirección superior de gobierno no tienen muchas veces esa fortaleza de esa gente que conoce esos temas. Pero a ninguno le falta un periodista. A los 200 personas que están en la dirección superior del gobierno, todos tienen un periodista. Pero sin visión estratégica. Pero no A todos, eso iba. no todo Sí, visión periodista. estratégica. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es o que no tiene visión de largo plazo, que no tiene visión con estrategia, o que muchas veces el director superior, ese ministro, ese diputado, desesperado por salir en la foto, en la prensa, juzga al su periodista por bueno o por malo, por las noticias que le provoque salir en Con buena o prensa. mala imagen. Con buena o Con mala buena o imagen. mala imagen, sí, claro. Bueno, ellos son unos enamorados, en campaña son enamorados de la prensa y ya en el poder son enemigos de la prensa en muchas ocasiones. ¿Qué papel juegan esa cantidad? Porque si hay trabajo en la política, hay mucho trabajo para el periodista, Yo no creo que falta uno. esto parte de que cuidado, y hay mucho político narcisista que quiere verse lindo siempre en la foto y no quiere verse él en la foto y no lo que está promoviendo en su comunidad o a quienes sirven. Entonces creo que eso le está haciendo mucho daño también a la misma política, y tristemente hay periodistas que interpretan hacer ese trabajo de relaciones públicas, de posicionamiento de mensajes, de difusión del quehacer de los políticos, como decir nada más las cosas buenas. No, hablemos de los retos, hablemos de que falta presupuesto, hablemos de cómo estamos haciendo con la falta de recursos que tenemos en las municipalidades, por ejemplo, o en el gobierno central. Y a veces esos temas se soslayan completamente y solamente se quiere hablar de logros. No, es que también la gente necesita saber por qué las cosas no sucedieron o no están sucediendo. Bueno, qué interesante, porque los 2 ministros que han pasado en este gobierno por el Ministerio de Comunicación, el mal llamado Ministerio de Comunicación e Información, achacan los problemas del gobierno a que no han sabido comunicar. Entonces yo diría, bueno, es que no ha sabido comunicar porque ninguno de los dos es periodista. Pudiera ser una respuesta. o porque no hay hecho político que comunicar. Ok, o no hay hecho político de comunicar. Pero ¿por qué pasarle la factura tan grande a ese acto de no saber comunicar cuando puede ser que haya, y vos lo estabas planteando, defectos en el sistema que no están permitiendo que se logren esas cosas? Yo creo que son las dos cosas, ¿verdad? Me parece que hay una carencia, porque me decía Michelle, una cosa es ser un periodista y otra cosa es ser un estratega en comunicación. No el hecho de que vos seas capaz de escribir una cuartilla o de tomar un micrófono y de hablar 30 segundos significa que vos sos un experto desde el punto de vista de estrategia política. Y en el caso de Costa Rica, en eso estamos bastante en pañales. El tema de comunicación política surgió en Estados Unidos hace unos 50 años. En Costa Rica tendremos unos 30 años de empezar a formar gente, digamos, nacional en el tema de estrategia, que va más allá de escribir un reporte o de hacer algo, ¿verdad? Y como decía Michelle, no se trata solo de que ese político me juzgue a mí o mi trabajo en función de las veces que yo salí en una portada o en una fotografía bonita, independientemente si salí en una acción social, en una reunión social, o si salí dando un proyecto de ley importante para este país, ¿verdad? Y muchos políticos son así, y hay comunicadores que se prestan para eso, ¿verdad? Para darles ese servicio, porque quedan bien con el jefe, quedaron ahí, pero ¿y qué más? O sea, ¿dónde se le está dando la sustancia? El otro que también decía Michelle, bueno, es que a veces tampoco tenemos que comunicar, o sea, no se puede hacer chocolate sin cacao, y si aquí no tenemos hechos suficientemente importantes, también va a ser, digamos, muy difícil. Ustedes pueden traer al Pulitzer de la estrategia política, que si no hay algo que comunicar, es imposible.
En mucho caso, que es lo que creo yo que ha faltado en este gobierno, en esta administración en particular, es por un mal manejo en general de la parte estratégica. Y también me parece que hay una carencia de que los que han pasado por ahí no tienen ninguna experiencia, salvo Francisco, digamos, que estuvo como vocero en el TLC y de alguna manera ahí tuvo alguna vinculación desde el punto de vista de medios de comunicación, pero no tienen ahí ninguna estrategia. Entonces es como decía Michelle, el problema de ahí es que en general no hay estrategia. Entonces, ¿cuál va a ser el producto final? Ninguno, porque vos no estás planeando. Las dos estuvieron con presidentes de la República y estuvieron en posiciones que les permitía lograr un marco de coordinación en todo ese mar de periodistas que habían en las presidencias ejecutivas, en los ministerios, en todas las instituciones. Se logra en algún momento articular un discurso uniforme, porque también eso es otro tema. Uno ve ministros, y esta administración tiene muchos de esos efectos, de ministros diciendo cosas que después la presidenta contradice o tiene que... eso es un efecto de que no hay comunicación en el Consejo de Gobierno o que los periodistas en este momento están desarrollando una estrategia muy particular para cada uno de sus políticos. Allí volvemos al mismo tema, ¿verdad? Si hablamos de una estrategia, tiene que haber un objetivo común como administración y donde va permeando eso. Si el objetivo es una buena imagen de la Presidenta de la República, ya estamos mal. Ya se arrancó. Ya arrancamos con el pie izquierdo. Si el objetivo de Oscar Arias Sánchez, en mi caso, y aquí estoy hablando, lo cito a él porque fue el caso con el que a mí me correspondió trabajar, hubiera sido... necesito que me des una buena imagen y entonces siempre salir positivo en las encuestas, arrancamos mal. No, el objetivo era nuevamente brindar información para la rendición de cuentas y la transparencia en la administración, para que la gente supiera qué es lo que se está haciendo, si se hace bien o si se hace mal, y la gente juzga. Y nuevamente, cuando hay un hecho político contundente, la gente puede sentir que está cómoda o incómoda. Pero ¿cómo explica usted que el presidente de la República tuviera un nivel de aceptación de un 60% cuando se estaba discutiendo temas como el TLC? O sea, eso se explica únicamente porque hay coherencia en una serie de políticas que la gente ve y la siente. Entonces, de repente sí, hubo algún nivel de coordinación y pudo ser efectiva en alguna etapa cuando hablábamos de programas como Avancemos, porque nuevamente esa era una línea de salida para reducción de la pobreza, para reducir en ese caso la deserción escolar. Eso también conllevaba una coordinación muy fuerte con el IMAS, con el Ministerio de Educación. Entonces, cuando el presidente iba, entonces no se trata solamente de anuncios en televisión y de cuñas en radio y de anuncios en el periódico, no, la comunicación va a las comunidades y el presidente comunica con hechos contundentes y cuando además se hace una selección de servicios según las necesidades de esas comunidades. Es que hay comunidades que lo que requieren no es un bono de la vivienda, lo que requieren es la titulación de la tierra. Hay comunidades que lo que requieren no es que les pongan un pozo de agua, lo que requieren es un EVAIS. Hay que hacer ese mapeo previamente. Eso es comunicación. La gente cree que comunicación es mandar cartillas y hacer boletincitos. No, aquí hay una idea muy equivocada. Y en ese tema de equivocada. comunicación que Michelle está planteando, y vos con la maestría en comunicación política, también. Yo hago a veces una diferencia, no sé si bien o mal, yo no soy periodista ni pretendo serlo, hago una diferencia siempre entre mediatización y mediación. Digo que la mediatización la buscan los políticos, la busca los grupos de interés, de presión, que están interesados en posesionar sus temas. El problema no está ahí. El problema está cuando los políticos se distancian de los ciudadanos y entonces los medios de comunicación tienen que mediar entre el ciudadano, entre sus necesidades y el político, y toman una posición que muchas veces se les critica porque plantean la agenda política, pero el hecho no está en que ellos la quieran plantear. Es que los políticos no la están planteando porque falta ese espacio de comunicación política. Bueno, volvemos a lo mismo. Los medios son un actor político y por una silla que se quede vacía, 40 personas haciendo fila para ocupar esa silla. Y una de esas sillas perfectamente puede ser ocupada por un medio, que es lo que a veces ocurre y está ocurriendo en este momento con algunos medios cuando hacen ese tipo de trabajo, digamos, desde el punto de vista de necesidades de las comunidades, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahí también hay una sobreexposición, me parece a mí, a nivel del medio. O sea, está bien que el medio vaya, ¿verdad? Pero el autobombo del medio en la solución de ese problema es tal que al final me parece a mí que termina demeritando la razón por la cual hicieron esa acción. O sea, está bien que ocupen ese lugar porque no hay nadie que lo hizo. Entonces le dieron voz a una comunidad para, no sé, para encontrar va a hacerles un acueducto rural. Sí.
pero resulta que hacen 40 reportajes y en los 40 reportajes, 39.9 de esos 40 reportajes son de que qué medio más carga, porque ese medio fue el que llegó y yo fui el que hice, porque usted es un malo. Yo denuncié. Usted es tan malo que usted no es capaz de hacer eso y nosotros sí lo hicimos. Es que los medios no sustituyen Entonces, a la administración. Ahí es donde creo yo que pero los medios se en pierden general los han caído papeles. mucho en eso, en hacer secciones donde denuncia. Y Eso, nosotros, que eso está bien. ¿verdad? Que eso está bien, Que no le hacen en el nosotros. sentido de que le da, digamos, voz al pueblo, ¿verdad? En decir ciertas cosas. El problema es cómo después nos venden eso. Entonces llega un punto en que, sí, o sea, usted termina diciendo, usted político, es un inútil, no logró hacerlo. Por dicha, nosotros estamos aquí. Entonces volvemos, ¿verdad? De alguna manera indirecta a ser antisistemas y a pretender sustituir los sistemas. Y a mí me da pánico, porque con ese tipo de actitudes empezaron lo que hoy se ha convertido en dictaduras en América Latina. Y es súper peligroso que la prensa caiga en cosas de ese tipo, que lo que está es minando las bases de lo que nos ha apreciado a nosotros como costarricenses siempre, de paz, de libertad, de democracia, porque intentando ser más democráticos, lo que estamos más bien es minando por esa necedad de estar machacando 1, 2, 3, 4 y 7 veces que aquí todo es malo. Yo no digo que aquí hay cosas malas y hay muchas cosas malas y hay que hacerlos, pero hay cosas buenas, hay gente que está haciendo labores importantes. ¿Y dónde está eso? Volvemos a lo mismo, en esa selección del medio. Eso no es noticia y eso no se vale. Eso que está diciendo Gretel se llama cinismo. Se llama cinismo. Cuando perdemos la capacidad de reconocer lo positivo y de premiarlo, ni siquiera premiarlo, nada más reconocerlo, y únicamente damos a priori el juicio de que es político, es malo, es corrupto. Eso es cinismo. Eso nos lleva al punto inicial. Somos corresponsables del descrédito de la clase política. En alguna medida cuando caemos en ese cinismo, cuando inducimos al ciudadano a creer que cualquier cosa que provenga de la clase política ya está viciado, cuando hacemos que el ciudadano pierda la confianza. Si hay algo que yo le reclamo, primero a un sector político que le enseñó a la ciudadanía a hablar en negativo, a desconfiar, es que si usted no está conmigo, usted ya es corrupto, es que los demás son corruptos, le robaron al tico la capacidad de confiar, de llegar y mirar a los ojos, de debatir las ideas, de disentir, porque disentir es importantísimo y nos podemos dar durísimo en la mesa. Hay que disentir para coincidir después. Y a lo mejor no coincidamos, pero nos respetamos. Y eso es parte de una democracia. Y yo creo que eso vino de un sector político que hizo del debate político exacerbado su forma de comunicarse, y los medios de comunicación no son lo tan bueno, eso altisonante, ¿verdad? Que lo reprodujimos y eso nos llevó al nivel de cinismo que nos tiene el día de hoy, a donde estamos. Que vean, las elecciones anteriores fue un 30% de abstencionismo, ni Dios lo quiera lo que va a pasar en el 2014, y hay algo que no se puede negar y que es evidente. Es algo en televisión, en los medios, luego existo como político, ¿verdad? Si no salgo, no aparezco, y agreguémosle ahora Google, ¿verdad? Salgo en televisión, o en redes sociales. En redes sociales existo. Tanto así que hoy el ciudadano reclama más. ¿Quién es ese? Cuando aparece un candidato que no ha tenido presencia en los medios, ¿verdad? Puede ser que tenga muy buenas ideas, pero no existe porque no lo he visto nunca. Entonces sí hay una necesidad de sobrevivencia del político con los medios de comunicación. Eso no lo podemos olvidar ni lo podemos sacar desde el espectro, ¿verdad? Se necesitan unos a otros para transmitir lo bueno y también para evidenciar lo malo. Claro. No sé si les queda algo más, porque me imagino que les queda un montón. Me encantó. Se nos está yendo el programa. Yo estoy muy complacido de haberlas tenido acá. Seguramente vamos a ocupar otro capítulo. Estoy seguro que la audiencia va a quedar muy contenta con este programa. Y pues agradecerles la presencia. A usted las gracias, y más bien que sea un abrebocas para una discusión sabrosa en casa, con vinito y quesitos, entre familia y amigos, para poder hablar de lo que muchas veces no hablamos, y es la comunicación en la política, ¿verdad? Y yo creo que esto es tema para reflexionar, porque finalmente es lo que nos devuelve la confianza entre nosotros mismos y hacia la clase política. Necesitamos tener algo de confianza en quienes aspiran a ser gobernantes en este país. Igualmente, Claudio, muchas gracias por la invitación, y a los televidentes darles un consejo, y es que investiguen. No crean lo primero que les decimos los medios de comunicación. Investiguen, contrasten, busquen información, porque en ese contraste de opiniones es donde está la verdadera formación de una opinión pública lo más objetiva posible.
A ustedes agradecerles la presencia en Una Noche Sin Tregua, hoy con las que saben del tema. Para mí ha sido un programa aleccionador y espero que igualmente lo haya sido para ustedes. Nos vemos en 8 días sin tregua.